Interfase. Es un periodo aparentemente tranquilo, pero es donde se cumplen tres prerequisitos esenciales para la división celular. La interfase comprende G1, S y G2. En G1 la célula comienza a aumentar su tamaño, dividir organelos citoplasmáticos, material extracelular y proteínas. En S es donde se replica el material genético o ADN, generando dos cadenas nuevas unidas por un centrómero. En el principio tenía una sola cromatina, ahora tiene dos. En G2 ocurre la continuación del aumento de tamaño, organelos, material extracelular y proteínas. Una de las proteínas es la tubulina, que compone los microtúbulos del uso cromático, y ocurre la condensación de los cromosomas. La mitosis se divide en 5: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. En la profase, los pares de centriolos inician a dirigirse a los polos de la célula, formando el huso acromático. Este está formado de microtúbulos y además el nucleolo desaparece. En la prometafase, en esta etapa inicia con la ruptura de la envoltura nuclear y los cromosomas se ligan a los microtúbulos del huso acromático. Metafase. Los cromosomas se ubican en la zona ecuatorial del huso acromático para posteriormente dirigirse hacia los polos de la célula. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan y cada una se dirige hacia los polos del huso, y que ésta a su vez se va acortando. Telofase. Las cromátidas hermanas ya se ubican en los polos del huso e inician a descondensarse, también a formarse una nueva envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromátidas hermanas. Citocinesis. Citoplasma se divide en dos, gracias a un anillo contráctil que está formado de filamentos de actina y miosina, y este da como resultado a dos células diploides idénticas a la célula anterior. La meiosis es la división celular específicamente de células sexuales. Comprende dos divisiones sucesivas, la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis comienza con la profase, donde los cromosomas homólogos se juntan. A este proceso lo conocemos como sinapsis. Cada par homólogo está formado por 4 cromátides formando una tetrada. Luego se produce el entrecruzamiento de los cromátides de los cromosomas homólogos, lo que conocemos como crossing over. El punto de entrecruzamiento es el quiasma. El crossing over permite el intercambio del material genético, lo que da lugar a nuevas combinaciones de carácter hereditario, por lo tanto es muy importante para la variabilidad genética. Además, en esta fase se forma el huso acromático y desaparece la membrana nuclear. En la metafase, los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial y posteriormente en la anafase se inicia con la separación de los cromosomas homólogos. Estos se distribuyen al azar y se dirigen a los polos. La separación de los cromosomas paternos y maternos recombinados durante la anafase 1 se realiza completamente al azar, hecho que contribuye al aumento de la diversidad genética. La última etapa de la meiosis es la telofase, en la cual los cromosomas finalmente alcanzan los polos, el huso ha desaparecido por completo y empieza a reaparecer la membrana nuclear de cada célula hija. Finalmente, la célula se divide en dos células hijas diploides para dar inicio con la meiosis 2. Durante la meiosis 2, las cromátidas de los cromosomas homólogos se sitúan en cada célula hija. Los pasos de la meiosis 2 son idénticos a los de la mitosis de las células somáticas. En la profase 2, los cromosomas se condensan, se engrosan y se hacen visibles. Los centriolos conectados entre sí por medio de filamentos se dirigen a los polos opuestos de la célula. Desaparece el nucleolo y la membrana nuclear. En la metafase 2, los cinetocoros de cada cromosoma se unen a las fibras del huso acromático recién formado. Los cromosomas se ubican en línea recta en el plano ecuatorial de la célula. Las cromátidas se disponen en grupos de A2, a diferencia de lo que sucede en la metafase 1, que lo hacen de A4, formando tétradas.
Si no hubiera este proceso de meiosis, entonces tendríamos una sucesión geométrica y de esta forma ambos progenitores estarían representados en la descendencia por igual número de cromosomas. En la anafase 2, los centrómeros de cada cromosoma se dividen y las cromátidas se separan y se desplazan hacia los polos opuestos a través del uso acromático. A partir de ahora, cada cromátida es un cromosoma. Cada cromosoma de cada par homólogo se orienta al azar hacia alguno de los polos de la célula, lo que permite una vez más variabilidad genética. En la telofase 2, cada cromosoma no duplicado se agrupa en los polos opuestos de la célula, desaparecen los centriolos y el uso acromático. Comienzan a formarse la membrana nuclear y el nucleolo. El citoplasma empieza a dividirse a la altura de la placa ecuatorial, dando por resultado 2 células hijas, y las 2 sucesivas divisiones dan lugar a 4 núcleos haploides, con una combinación diferente de genes. Durante esta última fase los cromosomas se descondensan. Una meiosis completa garantiza que las 4 células haploides finales sean genéticamente diferentes entre sí y respecto de la célula progenitora, gracias a 2 sucesos de intercambio de material genético entre cromosomas homólogos que ocurren durante esta división, manteniendo la cantidad de cromosomas propias de la especie.